¿no? Volvemos. Entonces tenemos las copulativas que unen una frase con otra, formando grupos, ¿no? O sumando elementos. Ahí tenemos y, ni, que, no, solo, tanto, ¿no? Las copulativas. Que las copulativas, muchas de ellas también pueden ser conjuntivas, como y, principalmente, ¿no? Las correlativas, las que van una tras otra, ¿no? Las discontinuas, las que forman paralelas. Te quiero tanto como a tu hermano, digamos, ¿no es cierto? El papá dice. Entonces, forman paralelos, ¿no? Dentro de un mismo grupo sintáctico. Bien. Entonces, y estas son las otras coordenadas. Las distributivas, las disyuntivas, la O, la U, ¿no? Las distributivas como ya, ya esto o ya aquello, bien esto o bien aquello, ¿no? Unas, otras, uno, otro, tanto como, te quiero tanto como a tal persona. O sea, estamos, cuando distribuimos la acción, ¿no? Cuando distribuimos la acción. Las dubitativas, las que tienen duda, y si, y si, y si se cae, y si se muere, y si me muerde, y si me aplazo, y si no estudio, ¿no? Las dudas. Las dudas. Cuando vamos a un examen y vemos falso, verdadero, entonces entra duda, ¿no? ¿Cuál estará mal? Si pongo verdadero, si pongo falso, ya al final sacamos el quinto y lo sorteamos. Entonces el causante no soy yo, sino el quinto que ha caído mal. Explicativa, las que nos buscan aclarar una frase. Y las exceptivas, que son las que siempre usamos, ¿no? Excepto esto, salvo aquello, ¿no ven? Vamos a jugar fútbol, excepto tales personas. Vamos a ir al carnaval, vamos a hacer nuestra comparsa de carnaval, excepto tal. ¿Ya? ¿Vas a ir a bailar? Sí, salvo que suceda algo raro. ¿No ven? Le estamos poniendo excepciones. O sea, estamos agarrando lo macro, lo grueso, si quieren, como una acción grande, pero estamos dando ciertas excepciones. Les decía, en el castellano, en gramática, hay, por ejemplo, el tema que veíamos la otra vez, en el tema de los ADN, ¿no? O mejor dicho, en las conjunciones, que recién estamos viendo ahí. Las conjunciones generalmente no van acentuadas, salvo raras excepciones. ¿Ya? Estamos agarrando lo general, pero estamos exceptuando una que otra cosita que sí podría suceder. ¿Ya? Para eso son las excepciones. Bien, como vemos, las conjunciones habían sido varias, no habían sido solamente I, O, U, E, que son las que más usamos, no que, porque, que también usamos bastante. Y que obviamente esas expresiones nos provocan entrar en ciertos vicios cuando utilizamos demasiado. Por eso es bueno conocer qué otra conjunción podemos usar en lugar de la que ya hemos usado, ¿no? De esa forma enriquecemos el lenguaje. Bien, eso en cuanto a las conjunciones coordinantes. ¿Cuántas conjunciones o cuántos grupos de conjunciones coordinantes existen? No vamos a decir cuántas conjunciones, porque son hartas. Son 6 por aquí
y en este otro lado 5, son 11 tipos de conjunciones coordinantes, ¿ya? Entonces se llegan a agrupar en estos 11 tipos. Las conjunciones subordinantes, ¿no? Por aquí hay 6, y creo que son, a este otro lado, 3, 6 y 3, 9, ¿ya? Y tenemos las subordinantes, tenemos las causales, expresan causa. ¿Por qué? ¿Cómo? Dado que, visto que, puesto que, pues, ya que. A ver. ¿Por qué no estudiaste? Porque tenía flojera. Estamos dando una causa de la razón por la que no estudiamos. ¿Sí? Mm, eh, ¿Por qué no me has dado, por qué no me ha servido como le ha servido a ella o a él? ¿No? Entonces estamos comparando y estamos dando también una expresión causal. Dado que, visto que, todo esto, cuando ustedes vean en un texto, van a poder ya reconocer de mejor forma. Comparativas, esto como aquello, mejor o peor que tal, ¿no? Las completativas son las que son oraciones que con completativas son las completivas. Introducen oraciones que eran oraciones completas, ¿ya? Oraciones completas. Las concesivas que conceden algo. Ya te voy a dar permiso aunque no me gusta la idea. ¿Ya? A pesar que no tengo plata, pero ya te voy a prestar los $100 que me has pedido. Voy a hacer un sacrificio, voy a sacar de aquí para darte a vos. A pesar, ¿no? Con mucho pesar de mi corazón voy a hacer eso. Ya, muy bien. No, las condicionales. Que tienen que se refieren a verificar ciertas circunstancias, con una condición. Sí, como, sino a menos que, esa es bastante utilizada, ¿no? Vamos a ir a la piscina el fin de semana a menos que llueva. Ya está en condición, estamos poniendo la condición al tiempo, ¿no? Cosas así. Esas son las condicionales. Las consecutivas, las que tienen consecuencias, ¿no? Que tiene que pasar algo antes de de una acción. Tanto que, con que, así pues, luego, así que, muy bien. Luego de hacer esto, anda a lavar los platos, dice la mamá al papá, ¿no? O digo, la mamá dijo a la hija, anda a lavar los platos. Después, ¿después de qué? Después de que pase cae cielo, después de que vea mi novela, después de que haga mi tarea, ¿no? Requieren hacer, después de algo, recién vienen, esas son las consecutivas. Primero tiene que pasar esto para luego hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, esas son las consecutivas, ¿ya? Bien. Conjunciones, otras conjunciones subordinantes más bien son las finales, las que terminan la frase, las hilativas, las que enuncian hilación, consecuencia una tras otra de lo manifestado, con que, luego, pues, ¿no? O sea, luego de esto hago esto, ¿no? ¿Con qué vas a comprar? ¿Con qué vas a ir al cine si no tienes plata? Entonces, esas son las hilativas. Las temporales, que expresan tiempo.
Mientras tanto, mientras que llegue fulano, iremos haciendo, no, iremos jugando cartas, ya, para hacer tiempo, para hacer hora, para hacer, qué sé yo, para hacer que pasen los minutos. Esos son los temporales, ¿ya? Antes que suceda esto, mejor hacemos esto otro. ¿Sí? Después de que estudiemos, podemos irnos a tomar un helado. Ya, ¿no? Entonces estamos, son temporales. Primero estudiamos, luego nos vamos a tomar un helado. Bien. Todas estas conjunciones y algunas preposiciones que, por cierto, también ya están aquí, aunque todavía no las estamos explicando, ya, pero sí ya están en las diapositivas. Las vamos a ir viendo ahora con ejemplos. Todo lo que hemos hecho lo vamos a hacer con ejemplos. ¿Ya? Bueno. Para empezar. Dice, disculpe, ¿ya envió la lista? No, he sacado foto nomás. No voy a enviar lista. Por lo que habíamos hablado ahí. Ah, ya, gracias. ¿No? Desgraciadamente hay alguien que no toma las cosas en serio. Bien. Bueno. Ah, no, esto no deben estar bien. Tengo que volver a compartir eso. Aquí está. Ahora sí. Aquí tenemos una frase, perdón, un párrafo. Aquí tenemos un párrafo que es una descripción que utiliza ciertos recursos literarios. Les pongo, este es un poquito complejo, como vamos a ver, porque quiero que hagamos una práctica completa sobre lo que ya hemos visto. Como quiera que tenemos todavía, creo que estamos, sí, a una hora más o menos de la clase. Vamos a ver si la podemos concluir todo. Si no, bueno, vamos a dejar la tarea para que ustedes sigan hasta mañana. ¿Ya? Bien. Primera cosa, yo creo que les dije en algún momento, si nosotros agarramos y leemos sin respetar los puntos y las comas y todo eso, no vamos a entender nada de lo que estamos leyendo. Pero si lo hacemos respetando los comas, los puntos, hacemos las pausas, ¿no? Entonces sí vamos a entender y nos vamos a ubicar mejor. Es como en las artes, ¿no es cierto? Si no jugamos con los blancos, entonces la figura que queremos resaltar, o sea, con los espacios en blanco, me refiero, con los espacios vacíos, la figura que queremos resaltar no va a resaltar del todo bien. Si le hacemos un empastelado de pintura a todo lado, no vamos a resaltar nada, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto, el vacío en un cuadro, el blanco, si quieren, también tiene su idioma, tiene su lenguaje. Y lo mismo en el castellano o en otro idioma. Las pausas tienen su lenguaje y hay que saberlos entender. Vamos a hacer un ejemplito antes. Bien, en esta frase que les he puesto aquí, en este párrafo que está aquí, no es frase, es un párrafo porque tienen varias oraciones. Bien. Si leemos así, a ver, un ratito, alguien está queriendo entrar. Vamos primero a esa persona y seguimos. Si leemos así, el Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de 100 metros encajonan sobre el río. Desde las orillas, escuche, hasta aire me ha faltado. No entendí nada. Tiene pancita. ¿No es cierto?
Si leemos de esa forma, O. Es la que sube y baja. No. ¿Así? bien, Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de cerrarme el cuello. Apaguen su audio. Apaguen su audio. ya les hice callar a ellos. Bien. Entonces, si leíamos así no entendíamos nada. No había no me han entendido las cosas, las he tenido que decir a regañadientes dentro de mis dientes, porque hasta aire me faltaba para seguir leyendo. Entonces, obviamente no me van a entender nada, no vamos a captar nada. En cambio, si hacemos una lectura, y así vamos a entender lo que dice aquí, de la siguiente forma: el Paraná corre allí, en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también, adelante, etc. Asciende el bosque, negro también, y me está fallando mi vista, tengo que cambiar lentes, perdón. Ya mis lentecitos me están causando problemas. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente al río. Hasta ahí hemos hecho pausa, ¿no es cierto? Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, atrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Entonces, vemos, incluso la entonación es diferente, ¿no? A que si leemos sin comas, porque al decir, el Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, no es. Entonces, vamos entendiendo mejor. Por eso, muchas veces, cuando no entendemos una frase, hagamos el ejercicio de sujeto, predicado, verbo. No vayamos más allá, ¿no? No vayamos a los circunstanciales, modificadores, no. Solamente vayamos a sujeto, predicado, verbo y van a ver que el texto se les va a aclarar. Bien, entonces, primera tarea en este momento. Es 10:39 hasta las 10:45 o por demás. Por demás, 5 minutos es harto. Quiero que me digan cuántas, ya, con razón no veía bien. Quiero que me digan cuántas oraciones existen en este párrafo, porque este es un párrafo, ya les. Ayer les había dado la tarea de hacer párrafos, ¿no ven? Ahora vamos a entender exactamente lo que es un párrafo. 5 oraciones ahí. Rápido. Muy bien. O sea, 5 oraciones, dice. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice no? Sí. ¿Quién dice más? ¿Cómo ha llegado a la conclusión que hay 5 oraciones? Por el punto. Punto seguido que tiene y punto final. Ya, han contado los puntos. O sea, que ¿cuántos puntos había? 5. 4 puntos seguidos y un punto final. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Con el punto final. Perfecto. Entonces, eso significa que había 5 oraciones. Muy bien. A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo?
ahí están las cinco, las cinco, las cinco oraciones. Vamos a ver si esto me corre. A ratos me corre, a ratos no me corre. Si me corre sería una maravilla. No estamos. Ya. No sé si notan, para empezar, al lado derecho de su pantalla, un cuadrito con colores. No listen. Un cuadrito, no un cuadrito, una herramientita vertical con colores. No, entonces este es el que no me está compartiendo. No sé por qué es eso. A ver, a ver. No es una imagen con tintero. Ah, este creo que es. Ahora sí. Este más. No, usted compartió otra cosa. Un cacho, pero. Entonces, no sé. Bien. Ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ahora tampoco. No me ven al ladito, al lado derecho de su pantalla un bloque de herramientas con colorcitos. No, no se ve No, nada. no se ve. Vamos a ver si ven lo que voy a pintar. Y lo que estoy pintando no ven nada, ahorita pinto una línea roja. No, Lisa, no se ve. No. Oh, ¿Qué habrá pasado con eso? Sí, ahora se ve. Ahora sí se ve. Se ve. yo hice eso. Ahora sí. O nada. A ver. Recién voy a pintar. ¿Se ve? No se ve, Lisa. No, no se ve. ¿Qué será esta mi aplicación que a ratos me funciona lindo? Pero ahora no quiero. Bueno, entonces vamos a tener que cambiar la cosa. La modalidad. Bien. Esto lo vamos a... Ya. Aquí vamos a ver. Muy bien. Aquí tenemos una oración que es cortita, ¿no es cierto? Es la más sencillita de todas las que hemos pillado, ¿no es? Bien. Con ustedes vamos a analizar esa oración. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí con... No veo mi cursor, oiga. Ahora sí.
Ahora sí. Bien. Ahí tenemos esa oración, que es sencilla, que es cortita, que quiero que con ustedes podamos ir resolviendo. Primera cosa, dice, el paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Ya, vamos a empezar por ahí. Están entrando bastante. Ya. Primera cosa, ¿cuál es el verbo principal en esta oración? Es. Es. Aquí su compañera dice que es. Este es el verbo. Le vamos a cambiar color. Vamos a cambiar color y lo vamos a subrayar más para que nos demos cuenta cuál había sido el verbo. ¿Ya? El verbo es. Ahora, ¿cuál será el sujeto? ¿Quién es? Pregunta. ¿Quién es? Paisaje. Paisaje, dicen. El paisaje. ¿Quién es? El paisaje. Muy bien. Entonces, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Ay, chumacán. Con el otro, cositas más fácil. Ya, para el otro vamos a cambiar mejor vamos a cambiarnos a la pizarra, que es más fácil manejar. Por ahora vamos a tener aquí. ¿Ya? Bien. El paisaje, entonces, el sujeto. Y todo lo que está aquí, todo lo demás va a ser predicado. Queriendo empezar con esto, con ustedes, porque después la cosa se nos va a complicar. Estoy advirtiendo. Bien. Aquí vamos a cambiar de color. Cambiamos el color de esta cosa. Ya, bueno. Esto va a ser el predicado, esto es el sujeto. ¿Ya? El paisaje es el sujeto, es agresivo y reina en él un silencio de muerte, eso va a ser el predicado. Bien. Han dicho que es el verbo, perfecto. Ahora vamos a ver primero el sujeto, porque es la parte más sencilla. El sujeto. Paisaje, ¿qué es? ¿O cuál es el núcleo del sujeto, según usted? ¿Cuál es el núcleo de este sujeto? ¿El paisaje? ¿Paisaje? ¿Toda la frase? Paisaje, ¿no? Sería, dicen. Paisaje no. Este es el núcleo. Igual le vamos a cambiar color. ¿Ya? Y vamos a subrayar con B. Ese es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Este es un artículo, por lo tanto va a ser un modificador directo. Le vamos a cambiar aquí a un color medio luminista. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es el modificador directo, es él, porque es un artículo. Paisaje es, ¿qué tipo de, a ver, qué categoría gramatical viene siendo paisaje? A ver.
¿Cuáles son las categorías gramaticales? Son 9. ¿Cuál de esas 9? ¿En cuál de esas 9 encaja paisaje? ¿Mm? ¿En cuál de esas 9 categorías gramaticales encaja la palabra paisaje? El sustantivo. 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 Perfecto. O sea, la palabra paisaje había sido un sustantivo. Están pidiendo que les acepte, pero no hay nadie en sala. Muy bien, un sustantivo. Entonces, cuando pasamos de hacer el análisis sintáctico, únicamente nos vamos a detener, como les he dicho, en saber cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuáles son los núcleos y cuáles son los modificadores, los objetos y los circunstanciales. Ahí nos detenemos. Ese es análisis sintáctico. No va más allá. ¿Ya? Lo que estamos haciendo ahorita es combinar el análisis sintáctico con el morfológico. Perra. Para que de una vez matemos 2 pájaros de un tiro. Entonces, el análisis sintáctico, les digo, es identificar sujeto predicado, núcleos, sus modificadores, sus objetos y sus circunstanciales. Hasta ahí hemos terminado el análisis sintáctico. En cambio, el análisis morfológico es ya el análisis de palabra por palabra. Bien. Ahora, ¿A vos te la di, no ves? Sí, pero la guardé, pues después cuando limpié ya no estaba la calculadora. De repente la de tener bien. Vamos a cortar. Bueno. Entonces decimos, este es el núcleo del sujeto, este es su modificador directo. Y le pondremos a empezar con esto. Vamos a cambiar nomás del sistema. El PowerPoint no me gusta mucho. Modificador directo. Vamos a poner 12. Ahí tenemos modificador directo. Le ponemos azul para que condiga. Muy bien. Este otro, vamos a hacer así. Este va a ser núcleo. Y le vamos a poner verde para que nos demos cuenta a cuál nos estamos refiriendo. Ahí está. ¿No? Núcleo. Este hemos dicho que es verbo. Ah, perdón, aquí falta poner sujeto. Y predicado. Vamos a cambiar de modalidad para otro, porque el otro es más. Pero aquí nos... Así un poquito ustedes también pueden ir haciendo
O me imagino que están haciendo en sus cuadernos. Ahí está. Tenemos sujeto y tenemos el predicado. Entonces, en este hemos dicho que es el núcleo verbo. Entonces, vamos a hacer. Cambiamos a verbo. Y le cambiamos también de color a rojo. Y ponemos. Ya, hasta ahí está. Hasta ahí hemos avanzado. Bien. Entonces. Es agresivo. ¿Qué viene siendo la palabra agresivo? El verbo, No, el verbo es. Adjetivo. adjetivo, va a disculpar, dice. ¿Ya? Entonces, si es un adjetivo y está modificando al verbo y está en el predicado, su función sintáctica va a cambiar. O sea, no, su función, ¿cuál sería su función sintáctica? No me estoy refiriendo. Un adverbio. Bueno. No, eso es categoría gramatical. Estamos viendo la función sintáctica. ¿Qué es? ¿Qué es el paisaje? Es agresivo. O sea, la acción del sujeto a través del verbo está en agresivo. Entonces, agresivo, esta palabrita, ¿no? Va a ser, lo vamos a cambiar de color a un lila, ¿ya? Entonces, veamos también. ¿Listo? Punto. ¿Qué es el paisaje? Es agresivo. Listo. Entonces, ese va a ser, si quieren ustedes, un, en este caso no puede ser un objeto porque no es una palabra concreta. Por lo tanto, va a ser un circunstancial de modo. ¿Ya? Es un circunstancial de modo. Este va a ser un circunstancial de modo. Vamos a poner así. La letra. Me molesta del PowerPoint. Entonces, nos está indicando, ustedes han dicho, es un adjetivo, es una palabra de esa categoría. Entonces, lo que está haciendo es calificar de alguna forma al verbo. En ese caso, aquí no estaría funcionando como adjetivo, sino como adverbio, desde el punto de vista morfológico. Pero desde el punto de vista sintáctico, por lo tanto, es un circunstancial de modo. ¿Sí? Que el paisaje es agresivo. Estamos diciendo. Ah, aquí está la madre del cordero. Aquí tenemos otra situación. Aquí vamos a sacar de aquí. A ver. Admitimos, listo, a este muchacho. Y le vamos a poner así. Muy bien. Ya. ¿Por qué le he puesto un circulito? Vamos a cambiar color. Vamos a cambiar un color a ver.
para que se note bien. No se nota nada, esto menos. Ya, negro, no, acá deja, negro. Entonces, ¿qué es eso? Es una conjunción y por lo tanto, desde el punto de vista sintáctico, se hace lo mismo que con las preposiciones y con las interjecciones. Acuérdense, se le hace un circulito cuando estamos trabajando de una manera sintáctica, porque no tiene un valor sintáctico, sino más bien tiene un valor semántico dentro del contexto, como hemos dicho ayer, ¿no es cierto? Entonces le hace un circulito y se lo deja al margen. Lo mismo sucede con que, lo mismo va a suceder con en, que aquí tenemos, que una vez le vamos a hacer control C, control V, lo vamos a hacer lo mismo con esto, ¿ya? O sea, en ese caso es una preposición y en este caso es una conjunción. O sea, siempre lo dejamos al margen cuando estamos hablando del análisis sintáctico. Ahorita estamos haciendo solo sintáctico. Entonces, lo que quiere significar, si este es un circunstancial de modo, y además todo esto nos está dando y reina en él un silencio de muerte, nos está diciendo fácilmente que todo esto, después de la conjunción adelante, es más. Podemos simplificar esto. Porque esto y esto viene siendo también ¿por qué estoy pintando de lila? Porque también es un circunstancial de modo. Todo eso es un circunstancial de modo. ¿Y qué está haciendo? Está indicando, ¿no es cierto?, la acción del verbo respecto del sujeto. Ahí está. Todo eso es un circunstancial de modo. Entonces, hasta aquí, miren, eso es lo que se hace en un análisis sintáctico, ¿ya? Hasta aquí hemos hecho el análisis sintáctico, nada más. Ese es un análisis sintáctico, o sea, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado sujeto, predicado, los núcleos, tanto el núcleo del sujeto como el núcleo del predicado, los modificadores del sujeto y los circunstanciales del predicado en este caso. Hasta ahí nuestro análisis sintáctico. No, y la letra I, o sea, la conjunción y la preposición en, lo he dejado en círculo porque eso no tiene valor sintáctico. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que eso, si no está dentro del contexto, no tiene prácticamente ningún valor. Si lo sacamos de contexto, nos vamos a quedar en una nebulosa que no vamos a saber a qué se está refiriendo, ¿no? Por eso es que en el análisis sintáctico no se los toma en cuenta, solamente se los hace un circulito y se los deja tranquilos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ese es un análisis sintáctico de esta oración. Bien. Ahora. Son las 11. Muy bien. Les voy a dar 5, 10, 15. 15 minutos. No es más. 5, digamos, 15 minutos. 15 minutos. O sea, hasta las 11 con 20,
para que ustedes hagan de todo este análisis, me imagino que lo tienen en su cuaderno, me lo repliquen haciendo un análisis morfológico, ¿ya? De esta oración chiquita nomás. Entonces, me tendrán que contar el artículo, si el artículo es determinante o determinado, si es artículo determinado, indeterminado, si es masculino, femenino, plural o singular. Si el sustantivo es común o propio, etc. Todas esas tablitas que tenemos que les he ido dando a lo largo de las clases, me van a ir así. El verbo, en qué modo, en qué tiempo, en qué persona, ¿no? El modo, el tiempo, persona, género del verbo. ¿Ya? Ah, y número, género y número. Estamos hablando del verbo. Modo, tiempo, persona, género y número. Y de las otras palabras lo mismo, ¿no es cierto? Si es masculino, si es femenino, todas las características. Bien. Entonces, a las 11:20, serían 10 minutos. Sí, las 11:20 retomamos. Cualquier consulta me la hace. Hagan en su cuaderno, por favor, todo eso que les he pedido. El análisis morfológico de cada una de las palabras que contiene esta oración. A la 1, a las 2, a las 3. Pueden comenzar. El primero que termine me avisa.
Pelado, me la pelas. Bueno, ya hemos pasado el tiempo que les había dado. Dicen consejo para el pelo. Consejo para el pelo, que para que no se le caiga. Sí, dicen. O sea, quiere verse de aquí a unos años con cabello. Sí, tengo el mismo problema. Sáquese una foto. Si quiere verse de aquí a unos años con cabello, sáquese una foto. Es la única solución que le puede dar. Porque una vez que se empieza a caer, eso nadie lo para. Así nomás. Aunque dicen que hay un shampoo, Vamos, dicen. crece más, no. A mí el dermatólogo me dijo cuando se me empezó a caer el cabello, quiere verse de aquí a unos años con cabello, sáquese una foto ahorita antes que se le caiga todo. Es el consejo que yo doy también. Bueno, ya está, ya hemos, creo yo, concluido y yo me imagino que todos han hecho el trabajo. Ahora vamos a empezar. Perdón, aquí esta D se nos había pasado de alto, por alto, cuando estábamos haciendo el análisis sintáctico, así que le remarqué aquí hay otro, esto es otra preposición, ¿no es cierto? Que hay que marcarle con su circulito, porque sintácticamente no se lo toma en cuenta, pero morfológicamente sí la tendríamos que tomar en cuenta. Bien, entremos a lo morfológico. Voy a hacer preguntas y como han hecho, entonces me tienen que responder, pero casi inmediatamente. La primera palabra, el, ¿qué es? ¿Cuál es el análisis morfológico que hacemos de la primera palabra, el? ¿Qué han puesto ahí al ladito de él? $109 personas y no han hecho nada. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué categoría gramatical pertenece? ¿A cuál de las 9 categorías gramaticales que tenemos? El artículo. Artículo, muy bien. Es un artículo. ¿Determinado o indeterminado? Determinado. ¿Perdón? Determinado. Determinado. Es un artículo determinado. ¿Plural o singular? Singular. Singular. ¿Masculino o femenino? Masculino. Masculino. Muy bien. Entonces, ahí está. Él es un artículo determinado, singular y masculino. Entonces, hemos hecho el análisis. Primero, hemos identificado la categoría. La categoría gramatical, que tiene que estar entre una de las 9 categorías que tienen ustedes en el cuadrito. ¿No ven? Entonces, es artículo. Luego ya entramos a ver qué tipo de artículo es. Hemos dicho que es determinado. ¿Por qué es determinado? Porque nos está hablando de el paisaje. No nos está hablando de un paisaje cualquiera, ¿sí? No de el paisaje. De alguno en particular.
En este caso, del paisaje del río Paraná, ¿no? Si nos ponemos en un contexto. Muy bien. El paisaje. Por lo tanto, es determinante. Es singular, porque el número, estábamos viendo el tema del número y el tema del género, ¿no es cierto? Es masculino. Eso es lo que tenemos que hacer respecto a cualquiera de las palabras. Primero, identificar la categoría. Después, en función a la categoría, y a ver qué variaciones tiene esa categoría o esa palabra. Bien. Paisaje. ¿Qué categoría gramatical es? Sustantivo. Sustantivo. Muy bien. Ahora, para analizar el sustantivo tenemos otra tablita que también les he dado. Está ahí, junto con el tema que hemos avanzado. Por eso les digo, tienen que volver a nuestros documentos anteriores. ¿Es un sustantivo simple, individual? Sustantivo, primera cosa, es común o propio. Propio. Es común. Propio. A ver, Paraná es un nombre de un río. simple, ya. Paraná. Es un sustantivo simple. Es común o propio. A ver. Es propio. En este caso es común. Es un sustantivo común. Porque si solamente paisaje, puede ser el paisaje del Paraná, que se está hablando en este caso, puede ser el paisaje del río Piraí, puede ser el paisaje de... La palabra paisaje es común. ¿Por qué? Porque se puede utilizar en cualquiera de esos. ¿Ya? Pero si hablamos el Piraí, Piraí sí ya es un sustantivo propio. Si decimos Paraná, sí es un sustantivo propio. Pero si es paisaje, es general. Es un sustantivo común. Bueno, es un sustantivo común. Hemos dicho entonces que es un sustantivo simple, común, concreto o abstracto. Concreto o abstracto. Concreto, ¿no es cierto? Concreto, porque es paisaje. O sea, hemos dicho, es simple, o sea, tiene su propia, ¿cómo se llama? O sea, es fácilmente perceptible por los sentidos. Por lo tanto, es concreto, no es abstracto. Bien, entonces es un sustantivo simple, común, concreto. Cabeza de pito. ¿Perdón? Es individual. Individual, perfecto, individual. Individual. Bueno, en género, masculino o femenino. Masculino. Masculino. Sí, no pueden decir la paisaje, ¿no? Neutro. No podemos decir lo paisaje. No podemos. Es masculino, es forma masculina únicamente. Este sustantivo no tiene género. Perdón, tiene su género que es masculino y es único. No podemos decir la paisaje, no podemos decir la paisaja, paisajo, ¿no? Es paisaje, punto, ahí se acabó el tema. Entonces es masculino, es único, es un solo, uniforme, digamos, ¿no? Una sola forma tiene. ¿Ya? Paisaje. ¿Y qué más del sustantivo? Ah, plural o singular. Singular. Singular.
Singular. Porque podríamos utilizar paisajes si nos estaríamos refiriendo a varios paisajes. Podríamos usar, ¿no es cierto? Pero en este caso es singular. Bien, señores, se nos ha ido el tiempo. Pero quiero que para mañana ese trabajito que hemos hecho ahorita con el paisaje así, ¿cierto? Lo tengan bien clarito en su cuaderno. Ya lo tengan bien clarito en su cuaderno, porque vamos a volver sobre este tema y luego vamos a empezar a analizar ya oraciones más complejas, que están en este mismo trozo, digamos, en este mismo párrafo, y que van a ver que se complejiza en algunas de esas oraciones el idioma bastante. Muy bien, entonces vamos a quedar ahí. Reitero la tarea para mañana, que me terminen de hacer el análisis morfológico de toda esta oración. ¿De acuerdo? Bien. Espero que me cumplan para mañana, jóvenes, porque es la única manera que puedan aprender el lenguaje y solamente la única forma, como les decía, es practicando. Entonces ahí tienen la tarea para mañana. Doctora Rosmeni, ya había entrado, ya había ubicado. El licenciado Carlos. Muy bien, le paso. Creo que le he robado unos minutitos, ¿va? Ah, no se preocupe, no tengo mucha prisa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta mañana, que pase bien.